Antes de que un reino declare guerra a otro reino, ¿qué es lo que hace primero? Llama a sus propios ciudadanos a que salgan de ese reino antes de declarar la guerra. Antes de que Dios hiciera llover fuego y azufre sobre Sodoma, el ángel le dijo a Lot: no puedo hacerlo hasta que tú salgas de aquí. Lot y su familia fueron sacados de la ciudad antes de que la ira de Dios se hiciera una realidad. Dios los salvó, sacándoles de la ciudad. Antes de que Dios enviara el diluvio en tiempos de Noé, ¿qué es lo que hizo? Arrebató a Enoc antes del diluvio para que fuera como un retrato, una ilustración de que antes de que Dios derrame su ira, Dios salva a los suyos. Dios puso a Noé en el arca como una ilustración de lo que la nación judía experimentaría y saldría del fuego de la tribulación como una nación nacida en un día. Esperamos que Jesús regrese en cualquier momento. ¿Qué está haciendo para prepararse para el retorno de Jesús? ¿Podemos saber cuándo regresa Él? ¿Qué podemos esperar que suceda en la gran tribulación? Tenga la bondad de buscar en la Biblia Apocalipsis 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En el oriente, enormes enjambres de langostas aparecen en cierta época del año y devoran todo cuanto encuentran a su paso, incluyendo la vegetación. Pero las langostas de este versículo son diferentes. No dañarían ni una sola hoja de la vegetación, pero sí dañarían a los hombres y serían insaciables. Pero no solo son insaciables, sino que también son intolerables. Veamos los versos 5 y 6. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Ha sido usted alguna vez picado o mordido por un escorpión? Bueno, yo sí, y eso es algo que de ninguna manera es agradable el recordarlo. Pero estos tal vez billones de langostas bíblicas salidas del abismo infernal tendrán el poder de ocasionar intolerables y terribles dolores. ¿Cuán terrible es ese dolor? La respuesta está en el verso 6. Y en aquel día los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los hombres con ansiedad buscarán la muerte, porque la muerte será una bienvenida liberación al tormento ocasionado por estos espíritus diabólicos que estarán en total libertad sobre la tierra. No solo serán espíritus intolerables, sino que además serán espíritus irresistibles. Verso 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Como un ejército bien entrenado, avanzan, marchan, y nadie les puede detener. Nadie puede estorbar el vertiginoso marchar de estas fuerzas diabólicas salidas del fondo del abismo de la maldad. Son irresistibles y, al parecer, invencibles. Apocalipsis 9:7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. ¿Qué significa esto? Significa que a Satanás se le ha dado dominio y está temporalmente en el trono. Es el milenio del diablo. El infierno está de fiesta. Son irresistibles, invencibles e inteligentes. Mire lo que dice la parte final del verso 7. Sus caras eran como caras humanas. En la tipología bíblica, el rostro de un hombre siempre habla de inteligencia. El interés de Satanás siempre ha sido el controlar la mente del hombre. Los espíritus diabólicos implantan en nuestras mentes ideas de cómo debemos aprender acerca de las estratagemas seductoras de Satanás, pero son estratagemas insidiosas. Verso 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de león. Mi amigo, estas no son langostas ordinarias. El cabello de mujer habla del carácter seductor y atractivo de las fuerzas diabólicas. La Biblia nos advierte acerca de los espíritus seductores, y el diablo seducirá a millones con encantos femeninos. Pero debemos mirar más allá de todo lo que ofrece como atractivos este ángel de luz, porque él es en verdad un león rugiente. La Biblia dice: sus dientes
eran como de león, para devorar y destruir a quienes caen en sus garras, insidioso y engañador, con pelo como de mujer, pero con colmillos de león. Los espíritus diabólicos son además insensibles. Veamos el verso 9. Tenían coraza como corazas de hierro. ¿Qué significa esto? Que por un periodo de tiempo ellos eran inmunes a cualquier daño. A los débiles y pecadores seres humanos no les servirá de nada el tratar de luchar. ¿Cuán frecuentemente desestimamos el poder de Satanás y nos reímos y hacemos bromas al respecto? Lo cual es una necedad, porque estos espíritus diabólicos son insensibles e inescapables. Note lo que dice la segunda parte del verso 9. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Por todas partes el aire está lleno con los ruidos de estos espíritus diabólicos, a quienes usted ni puede ganar en astucia, ni en nada. Veamos ahora el verso 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Sabía usted que el tiempo normal de vida de una langosta es 5 meses? El apóstol Juan usa simbolismos para decirnos que estos espíritus malignos, que tienen colas como de escorpiones, efectuarán su trabajo de herir a los hombres. Tienen el poder para hacerlo. Y como si todo esto fuera poco, esos espíritus son además indivisibles. Verso 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Hay un rey sobre estos espíritus. Recuerde que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Abadón o Apolión literalmente significa destrucción. Un poderoso príncipe infernal, tal vez Satanás mismo, es quien los guía para que torturen a los habitantes de la tierra durante la gran tribulación, o sea, durante la ira venidera. En segundo lugar, hay una anticipada espera. Veamos 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Lo ve? Esperamos por su Hijo Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pregunta, ¿vivirá la iglesia la gran tribulación? ¿Estará la iglesia sujeta a la ira que vendrá? Bueno, personalmente no lo creo, y le diré por qué. Creo que la Biblia claramente enseña que la iglesia será arrebatada, raptada, antes de que la ira llegue. Veamos 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan le dijo a la iglesia de Filadelfia la misma cosa. Veamos Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y usted podría preguntarme, pastor, eso es lo que Juan le dijo a la iglesia de Filadelfia, pero no a nuestras iglesias. Vayamos rápidamente a Apocalipsis 3:13. ¿Qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que se le dijo a la iglesia de Filadelfia también es para nosotros. Si guardamos las palabras de su paciencia, Él nos librará de esa hora de tribulación. Dios no derrama su ira sobre sus hijos. Él disciplina a sus hijos. Antes de que un reino declare guerra a otro reino, ¿qué es lo que hace? Llama a sus propios ciudadanos a que salgan de ese reino antes de declarar la guerra. Antes de que Dios hiciera llover fuego y azufre sobre Sodoma, el ángel le dijo a Lot, no puedo hacerlo hasta que tú salgas de aquí. Lot y su familia fueron sacados de la ciudad antes de que la ira de Dios se hiciera una realidad. Dios los salvó sacándoles de la ciudad. Antes de que Dios enviara el diluvio en tiempos de Noé, ¿qué es lo que hizo? Arrebató a Enoc antes del diluvio para que fuera como un retrato, una ilustración de que antes de que Dios derrame su ira, Dios salva a los suyos. Dios puso a Noé en el arca como una ilustración de lo que la nación judía experimentaría y saldría del fuego de la tribulación. Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, hay ciertas cosas que deben suceder y no estaremos esperando el regreso de Jesús en cualquier momento. Anote Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie,
absolutamente nadie sino el Padre conoce el tiempo del regreso de su Hijo a la tierra. Y en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Ahora escúcheme, comer, beber, casarse o dándose en casamiento no es precisamente la gran tribulación. Es cierto que para algunas parejas su cónyuge es una gran tribulación. ¿Qué es lo que dice Mateo 24:42? Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en el verso 44 leemos, por lo tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, puedo simplemente comenzar a marcar los días. La tribulación durará 7 años. La divido en 2 períodos de 3 años y medio y puedo comenzar a contar. Pero la Biblia dice que debemos esperar por Jesús, debemos esperar su regreso de los cielos. No debemos estar esperando la tribulación. Marcos 13, versos 32 y 33 dicen, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Una y otra vez el Señor nos dice que debemos estar listos. Él nos ha librado de la ira venidera. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces, en vez de estar mirando hacia arriba, debemos estar mirando alrededor, esperando no a Cristo, sino al anticristo. No habrá la esperanza bendita, y la muerte sería mucho mejor que pasar por la tribulación para llegar al reino. Sí, hay una ira pendiente, pero también hay una anticipada espera. Nosotros esperamos por Jesús. Hay también un servicio ejemplar. ¿Qué debemos hacer? Pues estar listos para el rapto. ¿Cómo los creyentes de la iglesia primitiva se preparaban para el rapto? Veamos 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En primer lugar, si usted quiere estar listo para el rapto, necesita convertirse de sus ídolos a Dios. Y alguien dirá, nosotros no tenemos ídolos. Ídolos viejos con nombres nuevos. En vez del dios Mamón, que representa avaricia, ahora es el dios ambición. En vez del dios Baco, que era el dios del desenfreno y la borrachera, ahora le llaman el dios de la hora feliz. En vez de la diosa Afrodita, que era la diosa de la lujuria sexual, ahora la llaman la revolución sexual. Son los mismos dioses y diosas, ídolos de antaño, con atractivos y políticamente correctos nombres. Hoy en día, en vez de Marte, que era el dios de la guerra, ahora se lo identifica como indignación justa. Y sin embargo tenemos en nuestras modernas ciudades más problemas, crímenes y odios como nunca antes. Viejos ídolos con nuevos nombres. Usted no puede tener a Cristo y al mundo al mismo tiempo. Tiene que arrepentirse. Esa es la primera cosa para estar listo o lista para el rapto. La Biblia dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Me pregunto cuántos de quienes me escuchan en este momento conocen en forma personal al Señor Jesucristo. Porque si usted aún no tiene una relación íntima con Él, este es el momento de hacer esa decisión. Recuerde que Jesucristo puede retornar en cualquier momento, y en la Biblia no encuentro ninguna esperanza para nadie que no tenga a Cristo en su corazón. Si usted rechaza ser salvo antes de la venida de Jesús, terminará creyendo las mentiras de Satanás, y tendrá que vivir los horrores de la tribulación, y después de eso, el infierno, o sea, separado eternamente de Dios. Y si me pregunta cómo puede ser salvo, lo primero que tiene que hacer mi amigo, mi amiga, es dejar sus ídolos y buscar al Dios único y verdadero y por fe pedir la presencia de Jesús en su vida. Y eso lo puede hacer este mismo instante orando la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, te invito a que vengas a morar en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, límpiame y sálvame. Yo no puedo salvarme por mí mismo y no merezco ser salvo, pero tú moriste para salvarme si confiaba en ti.
Confío en ti con todo mi corazón. Quiero nacer de nuevo, tener una vida nueva y transformada. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén.